Vivimos rodeados de electricidad. Está en las paredes, en el aire, en tu cuerpo ahora mismo, la usamos todos los días. Y sin embargo, si somos honestos, no la entendemos del todo. Sabemos que funciona. Sabemos que enciende la luz. Sabemos que mueve el mundo. Pero cuando alguien pregunta qué es realmente, la física se queda en silencio y sonríe incómoda. Y aún así nadie duda de su poder. Eso mismo pasa contigo. Tu valor no es algo que tengas que explicar en una presentación, ni demostrar con gritos, ni justificar con permiso. Tu valor es un campo. La electricidad no pide que creas en ella, simplemente actúa, fluye, conecta. Y cuando está presente, todo responde. Una reina funciona igual. No es la corona, no es el trono, no es el aplauso. Es la frecuencia interna. Cuando dudas de ti, es como un cable roto, la energía se pierde. Cuando te encoges para agradar, el circuito se debilita. Pero cuando te colocas firme, cuando te respetas primero, el mundo, como buen estudiante de la naturaleza, obedece las leyes. Porque hay una ley silenciosa que nadie escribió. Todos sentimos. Las personas te tratan como tú te tratas. La electricidad no se disculpa por quemar. La gravedad no pide perdón por atraer. Y una reina no baja la cabeza para ser aceptada. No porque sea arrogante, porque está alineada. Y aquí viene lo más fascinante. La electricidad sigue siendo un misterio. Y tú también. No tienen que entenderte para respetarte, no tienen que descifrarte para seguirte. No tienen que aprobarte para reconocerte. El universo está lleno de fuerzas que no comprendemos, pero sin ellas nada funciona. Así que hoy actúa como reina, no mañana, no cuando estés lista, no cuando alguien te valide. Hoy camina como si tu presencia importara. Habla como si tus palabras llevaran corriente. Decide como quieres que su energía cambie habitaciones. Porque cuando actúas como reina, no convences a nadie, simplemente enciendes la luz. Y eso no es una frase bonita para colgar en la pared, es una ley que se cumple aunque no creas en ella. Igual que la electricidad o la gravedad. Piensa en esto, la electricidad mueve ciudades, enteras, atraviesa cables, enciende hospitales, sostiene la tecnología que gobierna el mundo. Y aún así, cuando los científicos intentan explicar qué es realmente, bajan un poco la voz. Sabemos cómo se comporta, sabemos cómo usarla, pero su esencia profunda sigue siendo un misterio. Y sin embargo, nadie se sienta a suplicarle que funcione. Nadie le ruega un enchufe que tenga poder. Simplemente confiamos en que la energía está ahí porque fue generada. Contigo pasa exactamente lo mismo. El respeto no se pide, la dignidad no se negocia, el valor personal no se implora, se genera. Cuando una persona vive pidiendo validación, es como un circuito mal conectado, la energía se fuga. Puede tener talento, inteligencia, belleza o preparación, pero si internamente duda, el campo que proyecta es débil. Y el mundo, que es brutalmente honesto, responde a esa frecuencia. La naturaleza no funciona con súplicas, funciona con coherencia. La electricidad no duda de sí misma. ¿Fluye o no fluye? Cuando fluye, ilumina. Cuando no, todo se apaga. No se esfuerza por convencer a nadie de su importancia. Su existencia es suficiente. Prueba. Una reina real o simbólica no camina esperando aprobación. No observa cada mirada para ajustar su postura. No cambia su voz para encajar. No reduce su brillo para no incomodar. Porque su energía no depende del entorno, nace desde dentro. Y aquí está la clave. La gente no responde a lo que dices que eres, responde a lo que irradias. Puedes repetir 1000 veces que mereces respeto, pero si tu energía interna dice lo contrario, el mensaje real será ese. El mundo siempre escucha la señal más fuerte, no las palabras más bonitas. Actuar como reina no es arrogancia, es alineación, es entender que tu presencia tiene peso. Que tu silencio comunica que tu decisión crea dirección. Saber que no necesitas demostrar tu valor porque no es un argumento, es un hecho. Hay algo profundamente poderoso en esto. No necesita ser comprendida para ser respetada. La electricidad no es comprendida del todo. Y aún así, tú tampoco tienes que explicarte constantemente, justificarse todo el tiempo, ni traducir tu esencia para que otros se sientan cómodos. Cuando generas tu propia energía, cambias la dinámica completa. Las conversaciones cambian, los límites se respetan, las oportunidades aparecen. No por magia, sino por física emocional, porque todo sistema responde al campo más estable. Una persona centrada, segura, coherente consigo misma, crea gravedad. Y otros, sin darse cuenta, orbitan alrededor de esa claridad. La pregunta no es si el mundo te tratará como reina. La pregunta es, ¿estás generando la energía de una? Porque si actúas desde el miedo, atraerás control.
Si actúas desde la carencia, atraerás migajas. Pero si actúas desde la convicción silenciosa de tu valor, atraerás respeto. No porque lo exijas, sino porque lo encarnas. Así que deja de rogar por atención, deja de mendigar reconocimiento, deja de esperar permiso, enciende tu energía. Mantén tu postura, sostén tu mirada, honra tu palabra. Decide con firmeza, porque cuando la energía se genera, el mundo se ilumina. Y cuando actúas como reina, no te tratan como tal por cortesía. Te tratan así porque no les queda otra. No es una opinión, no es una metáfora motivacional, es una dinámica que se repite con la precisión de una ley natural. Observa cualquier fenómeno invisible que gobierna el mundo. La gravedad no se ve, pero decide dónde caen las cosas. Campos magnéticos no se anuncian, pero alinean el metal sin pedir permiso. No negocian, no explican, no convencen. Simplemente existen con tal fuerza que el entorno se ordena a su alrededor. Tu presencia funciona igual. Cada persona camina por la vida rodeada de un campo invisible. El de sus creencias, su autoimagen, sus límites, su manera de habitar el espacio. Ese campo habla antes que tu voz. Da instrucciones antes de que abras la boca. Y el mundo, sensible a esa señal, responde. Por eso dos personas pueden decir las mismas palabras y recibir reacciones completamente distintas. No es el contenido del mensaje, es el campo desde el que se emite. Cuando tu campo es débil, cuando dudas de tu lugar, cuando te disculpas por existir. Las personas no necesitan ser crueles para descolocarte, simplemente siguen la corriente. No te empujan, pero tampoco te sostienen. No te atacan, pero tampoco te respetan, porque el campo no marca un límite claro. La naturaleza odia el vacío. Donde no hay dirección, alguien la impone. Pero cuando una persona se posiciona internamente, algo cambia. No levanta la voz, no se vuelve agresiva, no adopta máscaras. Solo se alinea. Y ese alineamiento crea una presión silenciosa que reorganiza el entorno. Piensa en la electricidad otra vez. No la ves, pero cuando está presente el sistema lo sabe. Los dispositivos responden. Los circuitos se activan. Cuando no está, todo se detiene. Nadie discute con un apagón. Nadie le pide a la luz que intente un poco más. El campo manda. Así también, el trato que recibes no es casualidad ni destino. Es retroalimentación. No significa que merezcas el maltrato, significa que tu campo aún no ha declarado sus leyes. Cada campo tiene reglas implícitas, hasta aquí sí, hasta aquí no. Cuando esas reglas son confusas, el mundo improvisa. Y la improvisación rara vez es justa. Una reina no necesita recordar su título cada 5 minutos, su campo lo comunica. Su manera de entrar en una habitación establece la temperatura emocional. No acelera el paso para agradar, no reduce su voz para no incomodar. No se encoge para caber. Su sola coherencia crea orden. Y aquí está la parte incómoda. Cambiar el trato que recibes exige cambiar el campo que emites. No es externo. No es contra otros. Es interno y profundo. No se trata de actuar. Se trata de sostener tu palabra. Sostener tu mirada. Sostener tus decisiones incluso cuando tiemblas por dentro. Porque el campo no se construye con discurso, se construye con consistencia. Cada vez que te traicionas para evitar conflicto, el campo se debilita. Cada vez que dices sí cuando tu cuerpo grita no, el campo se fragmenta. Y el mundo lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Pero cuando empiezas a respetarte, incluso en silencio, el campo se densifica. Y algo curioso ocurre, las personas cambian su comportamiento sin que se los pidas. No porque seas intimidante, sino porque eres clara. Y la claridad es magnética. No todos se quedarán. No todos podrán sostener tu nuevo campo. Y eso está bien. La electricidad también quema a quien la toca sin cuidado. El trato que recibes seguirá siempre la ley de tu propio campo. La pregunta no es qué hacen los demás. La pregunta es qué estás emitiendo, porque el mundo no te trata como quieres, te trata como enseñas que te traten. Vivimos rodeados de fuerzas invisibles. Encendemos una luz sin preguntarnos qué ocurre realmente dentro del cable. Conectamos un dispositivo y esperamos con absoluta fe que funcione. No hacemos una pausa para reflexionar sobre electrones, campos o ecuaciones. Confiamos porque la electricidad ha demostrado algo más importante que ser comprendida, ha demostrado ser confiable. Y curiosamente tú estás atrapada en la exigencia opuesta. Te han enseñado que debe ser entendida para ser aceptada, explicarte para ser respetada, justificarte para tener lugar, como si tu valor dependiera de que otros puedan traducirte con facilidad. Pero el mundo real no funciona así. La electricidad no se explica, se manifiesta. Los científicos han pasado décadas intentando definir su esencia última. Y aún hoy las respuestas son parciales, incompletas, llenas de modelos que funcionan sin ser definitivos. Y aún así,
Nadie se despierta pensando, ¿y si hoy la electricidad decide no ser clara? No. El mundo avanza sobre la base de su presencia. Esa es una lección brutalmente liberadora. No tienes que ser comprendida por todos. No tienes que encajar en categorías simples. No tienes que reducirte para que tu complejidad sea digerible. Hay personas que jamás entenderán tu profundidad, tu proceso, tu silencio, tu intensidad. Y eso no invalida tu poder. El problema comienza cuando confundes incomprensión con rechazo. Cuando interpretas una mirada vacía como desvalorización. Cuando empiezas a traducirte en exceso, a suavizar tus bordes, a apagar partes de ti para ser más fácil. Ahí es donde se pierde la corriente. La electricidad no pide permiso para ser peligrosa. Tampoco se disculpa por iluminar demasiado. Tiene fase, tensiones, descargas. Y aún así se diseña el mundo alrededor de ella, no al revés. La confianza no nace de ser entendida, nace de la coherencia. La electricidad es confiable porque responde siempre igual a las mismas condiciones. No porque sepamos qué es en su totalidad, sino porque sabemos cómo se comporta. Y eso es exactamente lo que genera respeto. Cuando eres coherente contigo misma, cuando tus actos coinciden con tus palabras, cuando tus límites no cambian según quién esté enfrente, las personas comienzan a confiar en ti. Incluso si no te comprenden del todo, incluso si les resultas misteriosa, incluso si no saben cómo leerte. Una reina no es un manual de instrucciones, es una presencia. Y aquí hay algo importante, no todo el mundo está preparado para la electricidad. Hay quienes se queman, quienes se asustan, quienes prefieren la oscuridad, porque la luz revela demasiado. Que alguien no confíe en tu energía no significa que esté mal, a veces solo significa que no sabe manejarla. La seguridad interior no viene de explicarte mejor, sino de sostenerte firme, de permitir que otros no te entiendan sin que eso te desarme, de caminar sabiendo que tu valor no depende de ser aprobada, sino de ser auténtica. Cuando dejas de intentar ser comprendida, algo poderoso ocurre, empiezas a ser respetada, porque la explicación constante huele a duda, pero la presencia sostenida huele a verdad. Nadie entiende del todo la electricidad, pero todos confían en ella porque funciona. Tú también funcionas incluso cuando no te entienden. La pregunta es si confías en ti lo suficiente como para seguir brillando sin pedir permiso. Y en esa diferencia aparentemente sutil vive toda la distancia entre el poder auténtico y la actuación desesperada. Convencer nace de la duda, de la necesidad de ser validada, de la urgencia por ser aceptada. Cuando alguien actúa para convencer, cada gesto es una pregunta disfrazada. ¿Soy suficiente? ¿Me ves? ¿Me apruebas? Esa energía se percibe, aunque no se nombre. El mundo siempre detecta cuando una acción viene del vacío. Una reina, en cambio, no ejecuta movimientos para obtener permiso. Se mueve desde una identidad asentada. No ajusta su postura según la reacción del público. No calibra su voz para agradar. No necesita exagerar su presencia, porque no está intentando llenar un espacio, ya lo ocupa. La naturaleza funciona así. El sol no sale para convencerte de que existe. Sale porque es su función. La gravedad no explica sus razones, simplemente actúa. Y nadie discute con fuerzas que no buscan aprobación. Cuando actúas desde la esencia, tus decisiones no piden aplausos, no requieren testigos, no dependen de resultados inmediatos. Están alineadas con algo más profundo que la opinión externa. Esa alineación crea una calma firme. Una autoridad silenciosa que no se aprende en discursos ni se compra con títulos. El problema es que a muchas personas se les enseñó a actuar como estrategia, no como expresión. A sonreír para ser queridas, a ceder para ser aceptadas, a hablar más bajo para no incomodar. Y poco a poco la acción deja de ser una manifestación del ser y se convierte en una negociación constante. Pero una reina no negocia su esencia. No porque sea rígida, sino porque está centrada. Puede escuchar, adaptarse, aprender, pero no se traiciona. No se fragmenta para encajar. No se convierte en personaje para sostener relaciones. Coherencia interna es más importante que la aprobación externa. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando dejas de actuar para convencer, las personas comienzan a escucharte más, porque la persuasión forzada genera resistencia, pero la autenticidad genera tensión. No gritas. Y aún así tu presencia pesa. No impones. Y aún así marcas dirección. Esto no significa que siempre gustarás. Una reina no es universalmente querida. La identidad sólida incomoda a quien vive desde la máscara. La seguridad expone la inseguridad ajena. Y eso puede provocar rechazo, crítica o distancia. Pero también provoca respeto. La actuación cansa. Sostener una imagen, mantener un personaje, controlar cada reacción es agotador. Ser, en cambio, libera energía. Cuando actúas desde lo que eres,
No necesitas recordar quién finge ser. Todo fluye con naturalidad. Actuar porque eres implica tomar decisiones incluso cuando no te favorecen a corto plazo. Implica decir no sin justificarte en exceso. Implica permanecer en silencio cuando no necesitas demostrar nada. Implica caminar sin prisa, porque no estás persiguiendo validación. El mundo está lleno de personas intentando convencer de su talento, convencer de su valor, convencer de su fuerza. Y en medio de ese ruido, la presencia auténtica se vuelve magnética. Una reina no se anuncia, se reconoce. Y no porque los demás la nombren, sino porque ella ya habita ese lugar internamente. Sus actos no buscan permiso, no piden comprensión, no imploran aplausos. Actúa porque es. Y cuando alguien actúa desde el ser, el mundo no pregunta por qué. Simplemente responde. Nos hicieron creer lo contrario. Nos enseñaron que debíamos ser claras, previsibles, fáciles de leer, simples de explicar. Como si lo comprensible fuera sinónimo de valioso y lo complejo fuera una amenaza. Pero la realidad, la profunda, la que mueve el mundo, funciona exactamente al revés. Lo más poderoso que existe no se muestra por completo. El universo está lleno de cosas que no entendemos y aún así sostienen toda la existencia. No vemos la gravedad, pero organiza galaxias. No entendemos del todo el tiempo, pero nos atraviesa sin pedir permiso. No sabemos exactamente qué es la conciencia, pero estás leyendo esto ahora mismo gracias a ella. El misterio no paraliza al mundo, lo impulsa. Entonces, ¿por qué te exiges ser completamente descifrable? Cuando intentas explicarte demasiado, cuando entregas todas tus respuestas antes de que alguien las pregunte, cuando expones cada parte de ti para evitar el juicio, no te fortaleces, te desgastas. El exceso de explicación suele ser una señal de inseguridad, no de claridad. Es el intento de controlar la percepción ajena por miedo a no ser aceptada. Pero una reina no se traduce, se siente. El misterio no es ausencia, es profundidad. No es vacío, es reserva. Es saber que no todo debe ser dicho, que no todo debe ser mostrado, que no todo debe ser compartido. Hay poder en lo que se guarda, en lo que se revela a su tiempo, en lo que se protege con silencio. La electricidad, una vez más, nos da una lección incómoda. Nadie la entiende del todo. Sus fundamentos últimos siguen siendo esquivos, llenos de teorías que funcionan sin cerrar el enigma. Y aún así, confiamos en ella, la usamos, la respetamos, la manejamos con cuidado, precisamente porque no es completamente conocida. El misterio genera tensión. Lo predecible se vuelve ruido. Cuando alguien no puede leerte por completo, cuando tu presencia no se agota en la primera impresión, algo se activa. Las personas escuchan más, observan más, se miden. Porque lo desconocido impone pausa. Y la pausa es una forma de poder mostrarlo todo inmediato. Puede parecer valentía, pero muchas veces es solo miedo a ser malinterpretada. Guardar partes de ti, en cambio, requiere fortaleza. Requiere confianza en tu valor, incluso cuando no está siendo comprendida. No todos merecen acceso. No todas las miradas tienen derecho a tu historia. No todas las preguntas necesitan respuesta. El misterio también es un límite. Y los límites son una expresión de amor propio. Esto no significa cerrarte, volverte fría o distante. Significa elegir. Significa comprender que tu energía no es infinita. Y que tu esencia no es un espectáculo. Hay cosas que solo se revelan a quien sabe mirar, a quien sabe esperar, a quien sabe sostener. El mundo moderno premia la exposición constante, pero el alma necesita profundidad. Y la profundidad no grita, la profundidad atrae. Una reina no teme ser incomprendida, no acelera para aclarar cada duda. No corre detrás de la aprobación. Permanece firme incluso cuando otros se sienten incómodos con su silencio. Porque el misterio no la debilita, la protege. El misterio es la razón por la que algunos silencios pesan más que 1000 palabras. Es la razón por la que ciertas presencias llenan una habitación sin esfuerzo. Es la razón por la que lo verdaderamente poderoso nunca se revela por completo. El misterio no es debilidad, es fuerza sostenida. Es poder sin urgencia. Es la elegancia de quien sabe quién es, incluso cuando otros no lo entienden.